Muy buenas noches, chicos. Mil disculpas. Enlacé y se apagó la computadora. Vamos a comenzar entonces. Hoy tenemos una unidad nueva. El trabajo que teníamos para la clase de hoy lo tenemos pendiente porque es una actividad presencial. Entonces lo vamos a suspender para la siguiente semana. Me estaban preguntando, no sé cuál de ustedes, pero alguien escribió y me preguntó respecto a las inscripciones al Congreso, si no se podía. Le escribí a coordinación y estoy a la espera de su respuesta. Apenas tengo una respuesta les voy a avisar. Entonces vamos a denme un segundito, compartir pantalla y comenzamos. González, Zapata, Chosco, Medrano. Presente. Sí. Listo, ya estamos todos entonces, borramos y comenzamos a avanzar esta unidad. Hemos estado hablando precisamente de las cosas los elementos que van a constituir los estados. Hemos hablado de los suelos, hemos hablado de la adquisición de territorios y hemos hablado también un poco de lo que es la soberanía. Hemos ido viendo precisamente ciertos elementos que van a constituir estos derechos de los estados y también hemos hablado, no lo hemos visto todavía, pero hemos hablado del derecho aéreo, del derecho espacial, del derecho marítimo, porque precisamente el Estado es dueño de los territorios, la superficie, lo que está debajo y lo que está por encima también. Pero hay ciertas limitantes. Y esas limitantes nos van a hablar precisamente, un segundito, nos van a hablar precisamente de lo que se va a considerar como áreas internacionales, específicamente en la zona de los mares o en la zona espacial. Ahora, ¿de dónde va a surgir este derecho espacial? Hemos ido viendo precisamente que el derecho, en especial el derecho internacional, va muy ligado al desarrollo tecnológico del ser humano. Va muy ligado también a lo que van a ser los procesos bélicos, los procesos de competencia entre los diferentes estados. Y van a surgir precisamente posterior a los primeros lanzamientos de los satélites artificiales y las misiones espaciales a partir de la década de 1950. En este contexto es que van a irse estableciendo cierto tipo de normativas y cierto tipo de reglas para poder regular la forma en la que se va a definir los espacios aeroespaciales. Vamos a encontrar ciertos tratados, como el Tratado Ultraterrestre de 1967, el Acuerdo de Rescate de Astronautas de 1968, acuerdos acerca del daño que van a producir ciertos elementos cuando caigan, por ejemplo, si un satélite cae, ¿quién va a hacerse responsable de los daños que va a gestionar esta caída? ¿Qué va a pasar con la basura espacial? Todos esos elementos van a necesitar regularse y va a continuar evolucionando, porque precisamente mientras más tecnología y mientras más avances tenga el hombre, estas normativas van a irse modificando, porque junto a las tecnologías que quedan obsoletas, las normas también pueden quedar obsoletas y necesitan actualizarse y necesitan ser cambiadas. Entonces vamos a establecer al derecho internacional como un conjunto de normas jurídicas que van a regular las actividades realizadas
Las actividades realizadas por los estados y las organizaciones internacionales en los espacios ultraterrestres. Esta va a ser una forma emergente que ha cobrado precisamente una gran relevancia debido a la creciente exploración y utilización del espacio. Va a trabajar específicamente con los principios desarrollados con las comunidades internacionales para poder garantizar tanto el uso como que tanto el uso como la exploración del espacio se realicen de forma pacífica, de una forma cooperativa en beneficio de toda la humanidad. No puede ser simplemente para el beneficio de un solo país. Y precisamente va a haber una pequeña separación entre un uso científico y un uso comercial del espacio. Y también la responsabilidad que van a cargar los estados dentro de las acciones o dentro de las acciones que van a ir realizando en el espacio exterior, el lanzamiento de satélites, el mantenimiento, el lanzamiento de naves espaciales, exploratorias. Entonces, todos estos elementos van a necesitar ser regulados precisamente. Ahora tenemos algunos principios básicos y fundamentales del derecho internacional del espacio que nos habla en primera instancia de que este derecho exterior es un patrimonio de la humanidad. La luna, los elementos del espacio exterior, los cuerpos celestes, son un bien en común de toda la humanidad. Eso significa que ninguna nación, ningún estado puede reclamar la soberanía sobre esos espacios. Y la exploración y los diferentes descubrimientos que van a ir realizando estos estados deben de beneficiar a todos los estados en general sin importar su nivel de desarrollo. Se habla también de un uso pacífico. Los estados no deben utilizarlo de forma bélica. A pesar de que tengan satélites Estados Unidos, que los tenga Rusia, no pueden utilizar esos satélites para actos bélicos. No puede instalarse como en la Guerra de las Galaxias, un arma mortal que elimine a todos de un momento a otro. Tiene que existir precisamente una regulación muy específica y está prohibido la instalación de armas de destrucción masiva, armas nucleares, el uso de pruebas militares que puedan poner en peligro la seguridad internacional. Ningún Estado puede reclamar como propio ninguna parte del espacio exterior, ni de la Luna ni otros cuerpos celestes. No puede decir, bueno, como yo llegué primero a Marte, ahora Marte le pertenece a tal país. El Papa dice que nos pertenece, como lo dijeron los europeos con América. No puede existir ese tipo de reclamación. Y precisamente vamos a revisar un pequeño tratado sobre el espacio exterior que nos dice que todos tenemos el mismo acceso libre. Ahora es muy distinto. Es muy poco probable que nosotros como un país que no está desarrollando ese tipo de tecnologías tenga el mismo acceso que lo tenga Estados Unidos, o que lo tenga Rusia o China. Entonces hay muchas dificultades. Se supone que todos deberíamos tener las mismas oportunidades de explotarlo y de realizar un uso pacífico. También existe una responsabilidad. Todos los estados son responsables por las actividades espaciales que van a surgir. Esto incluye que en cuestión de daños en la Tierra, al momento de que aterrice, que haya habido un choque, que es nuestra nave por haberla lanzado sin haber confirmado las fechas, sin haber dado la trayectoria, se choque con una nave que sí tenga una guía de vuelo asignada. Tenemos que hacernos responsables de estos daños que vamos a ocasionar. Ahora, también existe un tratado acerca de la responsabilidad internacional por los daños causados con los objetos espaciales de 1972, porque precisamente tenían ese miedo de qué pasa cuando se acaba esa energía, qué pasa cuando las razones por las que esta nave o este satélite está en el cielo, está en el espacio, sigue girando, va a caer, va a desaparecer. ¿Qué pasa con esos restos? ¿A dónde terminan llegando? Y también te queda el principio de evitar la contaminación espacial, porque los estados deben actuar de una manera que eviten precisamente que exista una gran contaminación con desechos espaciales, con satélites obsoletos, restos de los cohetes.
que puedan representar un peligro para otras naves que estén surgiendo. Si se queda a medio camino y queda bloqueando un espacio, una ruta que ya estaba establecida. Todos estos factores deben ser tomados en cuenta al momento de iniciar una carrera espacial. Ahora, lo podemos ver también, como ya habíamos dicho antes, como ese conjunto de normas jurídicas que van a regular las actividades realizadas por los estados y las organizaciones internacionales en ese espacio ultraterrestre. Se van a aplicar normas respecto a los lanzamientos, a la operación de los satélites, a la exploración de los cuerpos celestes, la responsabilidad que va a generar los daños causados en el espacio también. Y va a ser un derecho de carácter público, porque va a regular precisamente las relaciones entre los estados y las organizaciones en un ámbito espacial específicamente. Va a tener ciertos caracteres y va a tener ciertas dificultades también, y al mismo tiempo va a enfrentar desafíos. Precisamente al ser un derecho dinámico e interdisciplinario, porque no es simplemente la normativa, se va a ver estudios de física, estudios matemáticos, va a englobar muchas ciencias precisamente para poder llevar a cabo estos avances y vamos a necesitar ir regulando de una forma específica. Entonces, va a contar, como habíamos dicho antes, con el carácter de ser un patrimonio común de la humanidad. Es de todos el espacio exterior. Tiene un carácter pacífico, no puede ser utilizado con fines bélicos, no pueden decir, bueno, si lanzamos una nave para que ataque a tal país, desde el espacio no estamos ocupando espacio aéreo de ningún otro país. No puede usarse de esa manera. Existe esa responsabilidad. Va a existir un proceso de transparencia y de cooperación internacional porque los estados deben de cooperar entre sí para evitar que haya inconvenientes, para evitar que haya problemas. Si un cohete que ha mandado Estados Unidos con ciertas características explota al momento de partir, no lo puede mantener en secreto cuáles han sido sus errores, porque pueden replicarse y puede contribuir nuevamente a la desgracia. Ahora también hablamos de problemas precisamente porque es muy difícil delimitar esos espacios. Es muy complejo este análisis de la responsabilidad de los daños. Cuando nuestro maravilloso satélite, que no sé cuán bien funciona, queda en desuso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a caer en pedazos, va a desaparecer en el espacio exterior. Y si empieza a caer en pedazos, ¿cómo vamos a poder acreditar que sí es nuestro satélite o no lo es? Para no ser responsables por los daños. Entonces, actualmente hay muchas dificultades, se está buscando nuevamente generar normas y reglamentar de una forma diferenciada, precisamente porque existe una lucha por la comercialización. Se habla bastante de empresas privadas que están ofreciendo salidas en naves espaciales hacia Marte, hacia la Luna. El problema con la basura espacial, estos desechos espaciales que van a representar amenazas futuras, porque van a ser obstáculos en el camino. La explotación de los recursos celestes por falta de consenso y cómo manejar qué se hace o qué no se hace en los recursos, vamos a terminar haciendo lo que han hecho los países europeos con los países americanos. Ese tipo de procesos se va a llegar de explotación excesiva. Ahora también tenemos que definir en este contexto ciertos elementos. ¿Qué se considera espacio aéreo? ¿Qué se va a considerar espacio exterior? ¿Qué es un cuerpo celeste? Teniendo como espacio aéreo precisamente un espacio comprendido entre la superficie terrestre y el límite al espacio exterior. El espacio exterior se va a considerar posterior a la atmósfera terrestre y desde la atmósfera terrestre hacia arriba se considera como patrimonio de la humanidad, nos pertenece a todos. Los cuerpos celestes van a ser la Luna, otros planetas, asteroides, cometas, que también se encuentran regulados. Ahora, es precisamente esta parte del espacio aéreo que va a estar regulado por el derecho internacional,
a través de la Convención de Chicago de 1944, que le va a otorgar soberanía a los estados sobre su propio espacio aéreo. El espacio ultraterrestre o supraatmosférico va a ir desde cierta altitud, generalmente no definida con exactitud, pero es específicamente donde va a terminar el espacio aéreo de un país y va a comenzar el espacio exterior. Esto se va a encontrar regulado por la Ley Espacial Internacional, principalmente a través del Tratado sobre el Espacio Exterior. Vamos a pasar a revisar el tratado, lo tienen subido en plataforma, pero vamos a pasar a revisar esta normativa. Voluntarios, por favor, para leer. A ver, de los que han entrado al final, por favor, Araña, si puedes empezar a leer. Creo que Araña se durmió. González, ¿te encuentras presente? ¿Cuál González, doctora? El que siempre llega puntual, González, no lo había visto a la otra. González Jorge, por favor. Está bien, doctora. El derecho internacional del espacio y la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre. El año 1967 marcó un hito en la historia del espacio al entrar en vigor el instrumento fundacional del derecho internacional del espacio, el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Me complace presentar esta última edición de la recopilación de tratados, que contiene ese primer tratado y los principales instrumentos y documentos de derecho internacional del espacio posteriores. Durante más de 2 décadas, la oficina ha venido publicando esta serie de recopilaciones que ha demostrado ser una útil y exhaustiva fuente de información para un amplio espectro de profesionales, incluidos legisladores y encargados de formular políticas, especialistas, técnicos y económicos e investigadores y académicos. La preparación de las recopilaciones de tratados siempre ha sido parte integral de la labor más amplia de la Oficina de la Esfera del Desarrollo de la Capacidad en materia del Derecho Internacional del Espacio. Desde 2001, la oficina ha organizado varios seminarios internacionales de capacitación en Derecho del Espacio que ha ofrecido a los profesionales una valiosa plataforma de intercambio de información sobre el derecho del espacio y sobre cómo aplicarlo y fortalecerlo. Asimismo, el sitio web de la oficina contiene una base de datos de documentos relacionados con la reglamentación de las actividades espaciales nacionales. El sitio web también muestra la labor que durante años ha realizado la oficina para elaborar unos trabajos preparatorios amplios para los tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. Además de la labor de desarrollo de la capacidad anteriormente mencionada, también son dignas de atención las funciones técnicas de la oficina relacionadas con el derecho internacional del espacio. En nombre del secretario general, la oficina ejerce las responsabilidades previstas en los tratados y principios sobre el espacio ultraterrestre, incluido el mantenimiento del registro de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, establecida en conformidad con el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre y la Resolución 1721-B de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1961. La oficina también recopila y difunde activamente la información sobre el estado de los tratados de las Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre, promueve los tratados y distribuye las cartas del secretario general en que éste alienta a los estados y las organizaciones intergubernamentales pertinentes a adherirse a ellos. En resumen, desde que las Naciones Unidas comenzaron a ocuparse de los asuntos del espacio, la finalidad de las actividades de la oficina anteriormente mencionada, junto con otras actividades, ha sido tratar de encontrar medidas proactivas y creativas para fortalecer y aplicar con eficacia el derecho internacional del espacio en beneficio de todos los agentes, incluidos los estados y las organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales. La presente recopilación lleva por título Derecho Internacional del Espacio, Instrumentos de las Naciones Unidas, ya que representa el conjunto más exhaustivo y actualizado de documentos e instrumentos que han sido formulados, promovidos y fortalecidos bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Estos documentos e instrumentos constituyen el principal corpus de derecho internacional del espacio y seguirán constituyendo, a medida que nos adentremos en el siglo XXI, un marco eficaz para la cada vez más amplia y compleja tarea de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos. Ojalá continúe siendo el fundamento de las actividades espaciales de la humanidad en los años venideros. Simonetta Di Pipo, directora. Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Gracias, González. Vamos a revisar parte del documento. Son 125 páginas y es demasiado para una sola unidad, pero vamos a revisar los tratados y ciertas partes de este acuerdo. Entonces voy a ir anotando los que están presentes y si están atendiendo, y los que no, los vamos a quitar. ¿Ya? Entonces vamos a continuar con... Chosco, por favor.
Yo, doctora, ¿no? Sí, Ok. Los estados partes en este tratado, inspirándose en las grandes perspectivas que se ofrece a la humanidad como consecuencia de la entrada del hombre en el espacio ultraterrestre, reconociendo el interés general de toda la humanidad en el proceso de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, estimando que la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre se deben efectuar en bien de todos los pueblos, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, deseando contribuir a una amplia cooperación internacional en lo que se refiere a los aspectos científicos y jurídicos de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, estimando, eh, estimando que tal cooperación contribuirá al desarrollo de, de la comprensión mutua y al afianzamiento de las relaciones amistosas entre los estados y los pueblos, recordando la resolución 1962, titulada Declaración de los Principios Jurídicos que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, que fue aprobada unánime, unánime, perdón, unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 1963, recordando la resolución 1884, en que se insta a los estados a no poner en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares u otras clases de armas de destrucción masiva o destrucción en masa, ni a empezar tales armas, emplazar tales. En los cuerpos celestes y que fue aprobada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de octubre de 1963. Tomando nota de la resolución 110, aprobada por la Asamblea General el 13 de noviembre de 1947, que condena la propaganda destinada a provocar o alertar o susceptible de provocar o alentar cualquier amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y considerando que dicha resolución es aplicable al espacio ultraterrestre. Convenios de que un tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, promoverá los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Han convenido en lo siguiente. gracias, Chosco. García, por favor. Creo que García tampoco está. Mosquera, por favor. Ala, por favor. Sí, doctor, ¿se escucha? Sí, te escucho, Ale. Artículo 1. La explotación y utilización del espacio ultraterrestre. Incluso la Luna y otros cuerpos celestes deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incuben a toda la humanidad,
El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estará abierto para su exploración y utilización a todos los estados sin discriminación, alguna en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, y habrá libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes. El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos a la investigación científica y los estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en derechos en dichas investigaciones. Artículo 2. El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso o ocupación ni de ninguna otra manera. Artículo 3. Los estados partes en el tratado deberían realizar sus actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de conformidad con el derecho internacional, incluida la la Carta de las Naciones Unidas, en interés de mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y de fomento de la cooperación y la comprensión internacionales. Gracias, Ala. Sigo. Ya, ya. Pues, Gómez, por favor. sigo, correcto. Dame un segundo. Medrano, por favor. Doctora, artículo 4. Los estados partes en el tratado se comprometen a no colaborar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma. La Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos por todos los estados partes en el tratado. Queda prohibido establecer en los cuerpos celestes bases, instalaciones y fortificaciones militares, efectuar ensayos con cualquier tipo de armas y realizar maniobras militares. No se prohíbe la utilización de personal militar para investigaciones científicas ni para cualquier otro objetivo pacífico. Tampoco se prohíbe la utilización de cualquier equipo o medios necesarios para la exploración de la Luna y de otros cuerpos celestes con fines pacíficos. ¿Continúo? Por favor. Ya. Artículo 5. Los estados partes en el tratado considerarán a todos los astronautas como enviados de la humanidad en el espacio ultraterrestre y les prestarán toda la ayuda posible en caso de accidente, peligro o aterrizaje forzoso en el territorio de otro estado parte o en alta mar. Cuando los astronautas hagan tal aterrizaje, serán devueltos con seguridad y sin demora al estado de registro de su vehículo espacial. Al realizar actividades en el espacio ultraterrestre, así como en los cuerpos celestes, los astronautas de un estado parte en el tratado deberán prestar toda la ayuda posible a los astronautas de los demás estados partes en el tratado. Los estados partes en el tratado tendrán que informar inmediatamente a los demás estados partes en el tratado o al secretario general de las Naciones Unidas sobre los fenómenos por ellos observados en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que podrían constituir un peligro para la vida o la salud de los astronautas. Artículo 6. Los estados partes en el tratado
serán responsables internacionalmente de las actividades nacionales que realicen en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los organismos gubernamentales o las entidades no gubernamentales, y deberán asegurar que dichas actividades se efectúen Por favor, continúa, Medrano, este artículo más. Oh, doctora. Que termina de leer lo que estabas leyendo, por favor. Y otras guardias deberán ser autoridades y fiscalizadas constantemente por el pertinente Estado parte en el tratado, cuando se trata de actividades que realiza en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Una organización internacional, la responsable en cuanto al presente tratado, corresponderá a esa organización internacional y a los estados partes en el tratado que pertenecen a ella. Continúo con Gracias, todo. Medrano. No, vamos a cambiar los que estaban durmiendo hace rato. Ya que se han conectado, deben estar todavía. Mosquera, por favor. Doctora, Continúa, por favor. ¿desde qué artículo, disculpe? Acabo de ingresar. Artículo 7. Ya. Todo Estado parte en el tratado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto al espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Y todo esto... ¿Dónde está? Ya, y todo esto parte en el tratado desde cuyo territorio o cuyas instalaciones se lance un objeto. Será responsable internacionalmente de los daños causados a otros estados
parte en el tratado o a sus personas naturales o jurídicas por dicho objeto o sus partes componentes en la tierra, en el espacio aéreo o en el espacio ultraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos celestes. Artículo 8. El Estado parte en el tratado en cuyo registro figura el objeto lanzado al espacio ultraterrestre retendrá su jurisdicción y control sobre el objeto, así como sobre todo el personal que vaya en él, mientras se encuentre en el espacio ultraterrestre o en un cuerpo celeste, el derecho de propiedad de los objetos lanzados al espacio ultraterrestre, incluso de los objetos que hayan descendido o se construyan en un cuerpo celeste y de sus partes componentes, no sufrirá ninguna alteración mientras estén en el espacio ultraterrestre. Incluso un cuerpo celeste ni en su retorno a la Tierra, cuando esos objetos o esas partes componentes sean hallados fuera de los límites del Estado, parte en el tratado en cuyo registro figuran, deberán ser devueltos a ese Estado parte el que deberá proporcionar los datos de identificación que se le soliciten antes de efectuarse la restitución. Gracias. Araña, por favor. Y esta es la segunda de araña. Entonces, ¿qué nos falta? González Shirley, por favor. Artículo 9. En la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los estados partes en el tratado deberán guiarse por el principio de la cooperación y de la asistencia mutua en todas sus actividades en el espacio ultraterrestre, incluso en la Luna y otros cuerpos celestes. Deberán tener debidamente en cuenta los intereses correspondientes de los demás estados partes en el tratado. Los estados partes en el tratado harán los estudios e investigaciones del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, y se procederán a su exploración de tal forma que no se produzca una contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de la introducción en el matriz extraterrestre, y cuando sea necesario adoptarán las medidas pertinentes a tal efecto. Si un Estado parte en el tratado tiene motivos para creer que una actividad o un experimento del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes proyectados por él o por otros o por sus nacionales, crearían un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros estados. De exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, incluso la Luna y los cuerpos. Podrá pedir que se celebre consulta sobre dicha actividad o experimento. Gracias, González. Falta que entró tarde. Zapata, por favor. Desde el artículo 11, ¿no, doctora? 10. Ya. A fin de contribuir
a la cooperación internacional en la exploración y la utilización de los espacios ultraterrestres, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, conforme a los objetivos del presente tratado. Los estados presentes en él examinarán en coordinaciones de igualdad las solicitudes formuladas por otros estados, partes en el tratado, para que se les brinde la oportunidad a fin de observar el vuelo de los objetos espaciales lanzados por dichos estados. La naturaleza de tal oportunidad y las condiciones en las que podría ser concedida se determinará por acuerdo entre los estados interesados. Artículo 11. A fin de fomentar la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, los estados partes en el tratado que desarrollan actividades en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, convienen en informar en la mayor medida posible, dentro de lo viable y factible, al Secretario General de las Naciones Unidas, así como al público y la comunidad científica internacional, acerca de la naturaleza, marcha, localización y resultados de dichas actividades. El Secretario General de las Naciones Unidas debe estar en condiciones de difundir eficazmente tal información inmediatamente después de recibirla. Más, por favor, Jaro. Ya. Artículo 12. Todas las estaciones, instalaciones, equipo y vehículos espaciales situados en la Luna y otros cuerpos celestes serán accesibles a los representantes de otros estados partes en el presente tratado. Sobre la base de reciprocidad, dichos representantes notificarán con antelación razonable su intención de hacer una visita, a fin de permitir celebrar las consultas que procedan y adoptar un máximo de precauciones para velar por la seguridad y evitar toda perturbación del funcionamiento normal de la instalación visitada. Gracias. Guara, por favor. Voluntario. El 13, ¿no, doctora? Sí, por favor. Artículo 13. Las disposiciones del presente tratado se aplicarán a las actividades de exploración y utilización de espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que realicen los estados partes en el tratado, tanto en el caso de esas actividades las lleve a cabo un estado parte en el tratado por sí solo o junto con otros estados, incluso cuando se efectúen dentro del marco de organizaciones intergubernamentales internacionales. Los estados partes en el tratado resolverán los problemas prácticos que puedan surgir en relación con las actividades que desarrollan las organizaciones intergubernamentales internacionales en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes,
con la organización internacional pertinente o con uno o varios Estados miembros de dicha organización internacional que sean partes en el presente tratado. Artículo 14. 1. Este tratado estará abierto a la firma de todos los estados. El estado que no firmare este tratado antes de su entrada en vigor, de conformidad con el párrafo 3º de este artículo, podrá adherirse en él en cualquier momento. 2. Este tratado estará sujeto a ratificación por los estados signatarios. Los instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión se depositarán en los archivos de los gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a los que por el presente se designa como gobiernos depositarios. 3. Este tratado entrará en vigor cuando hayan depositado los instrumentos de ratificación 5 gobiernos, incluidos los designados como gobiernos depositarios en virtud del presente tratado. 4. Para los estados cuyos instrumentos de ratificación o de adhesión se depositaren después de la entrada en vigor de este tratado, el tratado entrará en vigor en la fecha del depósito de sus instrumentos de ratificación o adhesión. 5. Los gobiernos depositarios informarán sin tardanza a todos los estados signatarios y a todos los estados que se hayan adherido a este tratado de la fecha de cada firma, de la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación y de adhesión a este tratado, de la fecha de su entrada en vigor y de cualquier otra notificación. 6. Este tratado será registrado por los gobiernos depositarios de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Gracias. Artículo 15. Dame un minutito. Veremos si aparece Gómez. Su segunda y última oportunidad. Gómez. Doctora, estoy aquí, solo que... Ya. El artículo 15, no, el 16, doctora. 15. El 15. Ya. Todo Estado parte podrá comunicar su retiro de este tratado al cabo de 1 año o de su entrada en vigor, mediante notificación por escrito dirigida a los gobiernos depositarios. Tal retiro surtirá efecto en 1 año después de la fecha en que se recibirá la notificación. El artículo 17. Este tratado, cuyos textos en chino, en español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en los archivos del gobierno depositarios. Los gobiernos depositarios remitirán copias debidamente certificadas de este tratado de gobierno de los estados signatorios, de los estados que se adhieran al tratado. En testimonio de lo cual los infrascritos debidamente autorizados firman este tratado, hecho en 13 ejemplares, en las ciudades de Londres, Moscú y Washington, D.C. Al día 27 de enero de 1977. Gracias, Gómez. Eso nomás veo. Ahora, no solamente se va a reglamentar con ese primer tratado, qué es derecho el de derecho espacial, qué se van a considerar elementos celestes, sino van a empezar a darse cuenta que fuera de reglamentar cómo se usa o quién puede usar, tienen que ver también qué es lo que va a pasar con los objetos. ¿Qué es lo que pasa si cae una nave espacial? ¿Qué es lo que pasa si va a caer en un satélite? Y precisamente van a sacar o van a emitir este tratado precisamente para lograr que exista una prestación de ayuda.
Ahora, estamos hablando de que se ha lanzado todo este tipo de políticas en el periodo de la Guerra Fría, un periodo en el que no nos peleamos, pero tampoco somos amigos. Entonces, han sacado esta resolución precisamente porque se dan cuenta que si va a llegar a aterrizar de forma forzosa una nave rusa en territorio norteamericano, una nave norteamericana en territorio ruso, lo primero que esta persona necesita es ayuda. Necesitará atención médica, necesitará asistencia para salir de la nave. Entonces, precisamente para evitar que digan somos enemigos o somos amigos, es que esta normativa va a definir específicamente que no importa el territorio en el que caiga, siempre y cuando sea parte firmante de este tratado, estas personas deben de brindarle apoyo y ayuda. Deben restituir el objeto que ha quedado en su jurisdicción. Si cae una nave espacial norteamericana en Rusia, Rusia tiene que devolver el bien que ha quedado fuera de las personas. Entonces vamos a leer esta norma más para seguir avanzando, por favor. Ver el último. Guara, por favor. Sí, dígame. Lee, por favor. Sí, el artículo 1. Sí. Sí, ¿no? Toda parte contratante que sepa o descubra. ¿Es ese artículo? Sí, el que está en pantalla. Toda parte contratante que sepa o descubra que la tripulación de una nave espacial ha sufrido un accidente, se encuentra en situación de peligro o ha realizado un aterrizaje forzoso o involuntario en un territorio colocado bajo su jurisdicción, en alta mar o en cualquier otro lugar no colocado bajo la jurisdicción de ningún estado, inmediatamente lo notificará a la autoridad de alzamiento, o si no puede identificar a la autoridad de alzamiento ni comunicarse inmediatamente con ella, lo hará público inmediatamente por todos los medios apropiados de comunicación que Naciones Unidas, a quien correspondería difundir sin tardanza la noticia por todos los medios apropiados de comunicación que disponga. Continúa, por favor. Si debido al accidente, peligro o aterrizaje forzoso o involuntario, la tripulación de una nave espacial desciende en territorio colocado bajo la jurisdicción de una contratante, esta adoptará inmediatamente todas las medidas posibles para salvar a la tripulación y prestarle toda ayuda necesaria. Comunicará a la autoridad de lanzamiento y al secretario general de las Naciones Unidas las medidas que adopte y sus resultados. Si la asistente de la autoridad de lanzamiento fuere útil para lograr un pronto salvamiento o contribuyere en medida importante a la eficiencia de la operación de búsqueda y salvamiento, la autoridad de alzamiento cooperará con la parte contratante con miras a la eficaz realización de las operaciones de búsqueda y salvamiento. Tales operaciones se efectuarán bajo la dirección y el control de la parte contratante, la que actuará en estrecha y constante consulta con la autoridad de alzamiento. Artículo 3. Si se sabe o descubre que la tripulación de una nave espacial ha descendido en alta mar o en cualquier otro lugar no colocado bajo la jurisdicción de ningún estado, las partes contratantes que se hallen en condiciones de hacerlo presentarán asistencia en caso necesario en las operaciones de búsqueda y salvamiento de tal tripulación. A fin de lograr su rápido salvamiento, esas partes contratantes informarán a la autoridad de lanzamiento y al secretario general de las Naciones Unidas acerca de las medidas que adopten y de sus resultados. Artículo 4. Si debido al accidente, peligro o aterrizaje forzoso voluntario de la tripulación de una nave espacial descendiera en un territorio colocado bajo la jurisdicción de una parte contratante o ha sido hallada en alta mar o en cualquier otro
lugar no colocado bajo la jurisdicción de ningún Estado será devuelta con seguridad y sin demora a los representantes de la autoridad de lanzamiento. Artículo 5. Toda parte contratante que sepa o descubra que un objeto espacial o partes componentes del mismo han vuelto a la Tierra en territorio colocado bajo su jurisdicción en alta mar o en cualquier otro lugar no colocado bajo la jurisdicción de ningún Estado, lo notificará a la autoridad de lanzamiento y al secretario general de las Naciones Unidas. Numeral 2. Toda parte contratante que tenga jurisdicción sobre el territorio en que un objeto espacial o partes componentes del mismo hayan sido descubiertos deberá adoptar a petición de la autoridad de lanzamiento y con la asistencia de dicha autoridad, si se solicitare, todas las medidas que juzgue factibles para recuperar el objeto o las partes componentes. Numeral 3. A petición de la autoridad de lanzamiento, los objetos lanzados al espacio ultraterrestre o sus partes componentes encontrados fuera de los límites territoriales de la autoridad de lanzamiento serán restituidos a los representantes de la autoridad de lanzamiento o retenidos a disposición de los mismos, quienes cuando sean requeridos a ello deberán facilitar datos de identificación antes de la restitución. Numeral 4. No obstante lo dispuesto a los parágrafos 2 y 3 de este artículo, la parte contratante que tenga motivos para creer que un objeto espacial o partes componentes del mismo descubiertos en un territorio colocado bajo su jurisdicción o recuperados por ella en otro lugar son de naturaleza peligrosa o nociva, podrán notificarlo a las autoridades de lanzamiento, la que deberá adoptar inmediatamente medidas eficaces bajo la dirección y el control de dicha parte contratante para eliminar el posible peligro de daños. Numeral 5. Los gastos realizados para dar cumplimiento a las obligaciones de rescatar y restringir un objeto espacial o sus partes componentes, conforme a los parágrafos 2 y 3 de este artículo, estarán a cargo de la autoridad de lanzamiento. Artículo 6. A los efectos de este acuerdo, se entenderá por autoridad del lanzamiento el Estado responsable del lanzamiento o si una organización internacional intergubernamental fuere responsable del lanzamiento, dicha organización siempre que aclare que acepta los derechos y obligaciones previstos en este acuerdo y que la mayoría de los Estados miembros de tal organización sean partes contratantes en este acuerdo y en el tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Gracias, Guara. No, daremos a ver si Araña apareció ahora sí. Araña, ahora sí, la última vez que te llamo. Listo, Araña no está. Bueno, ya apareció. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Araña. Por favor, continúa con la Artículo lectura. 6. Numeral 1. Este acuerdo estará abierto a la firma de todos los estados. Todo estado que no firmare este acuerdo antes de su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 3 de este artículo podrá adherirse a él en cualquier momento. Para numeral 2. Este acuerdo estará sujeto a ratificación por los estados signatarios, los instrumentos de ratificación y los de accesión se dispondrán en archivos de los gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de República Socialista Soviética, a los que por el presente se designa como gobierno depositarios. Numeral 3. Este acuerdo entrará en vigor cuando hayan depositado los instrumentos de ratificación 5 gobiernos, incluidos los designados como gobiernos depositarios en virtud de este acuerdo.
Numeral 4. Para los estados cuyos instrumentos de ratificación o adhesión se depositaren después de la entrada en vigor a este acuerdo, el acuerdo entrará en vigor en la fecha del depósito de sus instrumentos de ratificación y de adhesión. Numeral 5. Los gobiernos depositarios informarán sin tardanza a todos los estados signatarios y a todos los estados que se hayan adherido a este acuerdo de la fecha de cada firma, de la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación y de adhesión a estos acuerdos, de la fecha de su entrada en vigor y de acuerdo a otra notificación. Numeral 6. Este acuerdo será registrado por los gobiernos depositarios de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Artículo 8. Todo Estado parte en el acuerdo podrá proponer enmiendas al mismo. Las enmiendas entrarán en vigor para cada Estado parte en el acuerdo que las aceptare cuando estas hayan sido aceptadas por la mayoría de los Estados parte en el acuerdo y en lo sucesivo para cada Estado restante que sea parte en el acuerdo en la fecha en que las acepte. Artículo 9. Todo Estado parte en el acuerdo podrá comunicar su retirada de este acuerdo de cabo de un año de su entrada en vigor mediante notificación por escrito dirigida a los gobiernos depositarios. Tal retirada surtirá efecto un año después de la fecha en que se reciba la notificación. Artículo 10. Este acuerdo cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de los gobiernos depositarios. Los gobiernos depositarios remitirán copias debidamente certificadas de este acuerdo a los gobiernos de los estados designatarios y de los estados que se adhieran al acuerdo, en testimonio de lo cual los infranscritos debidamente autorizados firmarán este acuerdo. Hecho en 3 ejemplares en la ciudad de Londres, Moscú y Washington, desde el día 22 de abril de 1968. Gracias, Arancha. Vamos a... Damos un momento que no si apareció. Entonces, ya hemos visto hemos visto dos de las normas que van a regular precisamente lo que es el derecho especial internacional. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis acerca de los problemas jurídicos que va a surgir con esta navegación especial y el por qué tiene tanta normativa, a pesar de que es normativa antigua, desde 1940, 40-50. ¿Qué problemas se va a encontrar precisamente? Se va a necesitar que exista una regulación de lanzamientos y tránsito de las naves espaciales. Se va a hablar bastante de lo que va a ser la contaminación espacial, la acumulación de desechos espaciales, la gestión con problemas jurídicos emergentes. ¿Qué pasa si esta nave que ha mandado Estados Unidos se cae y provoca una destrucción masiva en una ciudad? ¿Qué pasa si cae milagrosamente en una base militar extranjera? Entonces, hay muchos elementos que hablan precisamente de cómo se va a regular esta basura espacial. ¿Qué va a pasar con esos elementos que quedan ya desplazados en el tiempo por nuevas tecnologías? ¿Cómo tienen que hacerse responsables estos estados de los daños que van a producir sus bienes? Entonces, es importante que se vayan revisando estos elementos y en muchos casos es por ello que van a surgir incluso seguros para estas empresas, para que esos seguros se hagan cargo en caso de que pasara ese tipo de accidentes. Ahora también es importante hablar de lo que va a ser el registro de la propiedad. Por eso les decía, ¿cómo sabemos si esa pequeña hojalata que está cayendo a pedazos es nuestro satélite Pacatari o es un satélite de la época de la Segunda Guerra Mundial? Se supone
que todos y cada uno de los elementos lanzados al espacio deben de ser registrados por los distintos estados. Aunque existe todavía vacíos, porque no vamos a registrar todas las piedras. Si se está cayendo pedacito a pedacito, ¿cómo sabemos de quién es esto que está deshaciéndose? También van a surgir los problemas en cuestión a las misiones espaciales y a la responsabilidad que va a generar. ¿Qué pasa si un satélite colisiona con otro? ¿O qué pasa si la basura espacial que ha quedado va a chocar con un satélite o va a chocar con una nave que está partiendo? Precisamente sobre la responsabilidad internacional va a establecer que el Estado que lanza el objeto debe hacerse responsable de los daños que este objeto está ocasionando. También vamos a hablar de lo que es el tráfico espacial, porque precisamente entre esa carrera armamentista y esta carrera tecnológica de la que va a surgir todo este problema, es que van a dar estas pautas precisamente de que como es Estados Unidos contra Rusia, ahora vemos a China que está en la misma carrera, que India está en la misma carrera, todos están compitiendo por ver quién llega al espacio de una forma más efectiva, más económica, más rápida. Entonces, mientras más vuelos haya, mientras más salidas haya, hay también más posibilidades o más factibilidad de que existan accidentes, de que se genere una colisión, de que choquen con la basura espacial. Entonces, la saturación de las órbitas, el poder evitar las colisiones es bastante importante y es por ello que debe existir una regulación incluso a ese tráfico espacial que hay. Ahora, tenemos que ver también qué estatutos jurídicos van a enmarcar los espacios supraatmosféricos. Hemos hablado al comienzo de que los espacios posterior al espacio aéreo se van a considerar precisamente como un patrimonio común de la humanidad. Nos pertenece a todos nosotros, no va a ser parte de ningún Estado, no puede ser parte de ningún Estado. Y por ello mismo, todos y cada uno de los estados en el mundo tenemos el mismo derecho, no las mismas oportunidades obviamente, pero tenemos los mismos derechos de la exploración, del poder utilizar espacio de una manera pacífica para investigación. Quizás estamos intentando poner una granja en Marte para mejorar la producción, estamos buscando diferentes elementos en el caso de que terminemos de destruir el mundo. Entonces se supone que todos y cada uno de los países tenemos esas opciones de poderlo hacer. Ahora es importante también ver qué responsabilidad van a cargar los estados sobre las acciones que hacen, qué responsabilidad tiene dentro de lo que es su carrera espacial. Ahora hemos hablado de objetos celestes, hemos hablado de los satélites artificiales, hay satélites naturales también, pero vamos a ver en la cuestión de los satélites artificiales que pueden clasificarse de comunicación. Satélites de observación, satélites meteorológicos, científicos, de navegación. Estos satélites deben encontrarse completamente registrados. Deben encontrarse también cumpliendo con los procesos de monitoreo ambiental, deben de cumplir las especificaciones técnicas para deben cumplir todas estas especificaciones técnicas precisamente para dar parámetros de seguridad. Hay una normativa específica que nos habla de esta seguridad y los elementos que estos deben de cumplir. Ahora, si este satélite, como el nuestro, que es de comunicación, ocasiona un daño, si se choca contra un planeta, y ocasiona que haya una caída de desechos hacia nosotros. Si se choca con otro satélite y lo destruye. Si destruye un satélite que tenía una misión activa y las personas que estaban en ese otro mueren. Nosotros como Estado somos responsables de ello. Ahora, si bien hay satélites que van a tener funciones militares, deben encontrarse siempre establecidos
en los marcos de lo que dicen los tratados internacionales, porque la guerra no es una forma reconocida de ampliación de territorio, es la última opción. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? Se nos va a volver a cortar en 2 minutos. Y nos queda todavía 10 minutos, así que van a volver a ingresar, por favor. ¿Dudas, preguntas? No le hice. Ya. Vamos a aprovechar este minuto que nos queda de que nos vote Zoom nuevamente, porque mañana tenemos clases y necesito saber cuántas personas se han inscrito al Congreso. ¿Hay algún inscrito del curso? Nos vemos mañana directo en clases. Me he inscrito al Congreso, doctora. Yo estoy inscrita. Listo. Tengo a González, tengo a Zapata, 2. ¿Solo 2 de los 13? Yo también, doctor. Yo también, doctor. Ya, hagámoslo fácil. Todos del ¿Quiénes no se han curso. inscrito? ¿Quiénes no se han inscrito? Creo que varios se han inscrito, por suerte. Yo, Doc, no me he inscrito. Ya, García. No recuerdo quién me escribió para preguntarme, pero hoy preguntó a coordinación si aún se pueden inscribir. Apenas me respondan, yo les aviso si es que se puede inscribirse mañana temprano. Pero Ya, Doc. no estoy segura. Entonces son de los 11 uno que no se ha inscrito. Revisemos su lista con las personas que me están faltando porque entró tarde Araña. A ver, voy a marcarlos. Ya, tengo a Aguirre, tengo a Ala, Araña, Chosco, a Gómez también escuché, a los 2 González, a Medrano y a Zapata. Ya, vamos a continuar entonces. Perdón, vamos a continuar entonces, chicas. Entonces, es muy importante precisamente hacer una revisión exhaustiva de estos acuerdos internacionales en cuestión de materia espacial, porque tenemos un tratado del espacio ultraterrestre que va a establecer precisamente esa prohibición de apropiarse de un territorio como si fuese nacional, a pesar de que sea un uso compartido de forma comunal.
Hemos leído ya el acuerdo sobre el rescate de astronautas que va a regular precisamente la asistencia y la repatriación de astronautas en caso de aterrizaje forzoso o en casos de accidentes. Hemos revisado un poco lo del registro de los objetos lanzados al espacio, porque precisamente los estados tienen la obligación de registrar todos los elementos de lo que se está enviando. Y es importante también que revisemos, que no lo hemos llegado a leer, la Convención de la Responsabilidad Internacional, donde los estados deben de asumir la responsabilidad de lo que sus objetos enviados al espacio puedan generar. Si cae un satélite gigante en medio de la costa y ocasiona inundaciones, y ocasiona un maremoto, entonces todos esos elementos deben estar contemplados precisamente, y existen normativas que regulan para que los estados no puedan decir, bueno, nosotros no queríamos que se caiga, pero se ha caído, es un accidente. No existe esa parte de eso, un accidente. Cada estado debe de hacerse responsable de lo que genere o de lo que ocasionen sus objetos lanzados al espacio exterior. Ahora, justamente estos acuerdos que hemos revisado, el Tratado sobre el Espacio Exterior, el de rescate, y nos falta darle una mirada a estos tres. El Convenio sobre la Responsabilidad Internacional, donde los estados van a aceptar las responsabilidades por los daños que van a causar sus objetos espaciales. Nos falta revisar también el Convenio del Registro de Objetos Espaciales, porque tiene un convenio específico directamente, y tenemos un acuerdo de la Luna. Tenemos un acuerdo de la Luna que prohíbe la apropiación de la Luna y de otros cuerpos celestes. No podemos decir, bueno, yo piso primero Marte, entonces Marte le pertenece a Estados Unidos. O yo piso primero la Luna y la Luna es de Estados Unidos porque Estados Unidos se llegó primero. Entonces, estos cuerpos celestes no pueden ser objeto de un señalamiento personal de un Estado. Ahora, como les decía, como va avanzando la tecnología, como ya somos capaces de viajes mucho más largos, ya tenemos mejores implementos tecnológicos, el mundo continúa avanzando y las políticas necesitan reajustarse precisamente para poder enfrentar estas realidades que van apareciendo día a día. Hemos empezado hablando de un periodo de la carrera espacial en el periodo de la Guerra Fría, y ahora estamos viviendo tiempos en los que los avances tecnológicos son tan grandes y son tan variantes día a día que no termina de poner en orden. No hemos terminado de llegar a un acuerdo con lo que está pasando. Apenas terminamos de ordenar algo y cambia nuevamente, precisamente por ello. Entonces vamos a dar una leidita muy rápida al Convenio de la Responsabilidad. Un segundito. Para definir lo que van a ciertos términos específicos, lo que es el daño, lo que son los lanzamientos. Voluntarios, chicos, por favor, nos quedan 3 minutitos porque vamos a entrar tarde. Hola. Creo que voy a hacer yo la voluntaria. A los efectos del presente convenio, se entenderá por daño la pérdida de vidas humanas, las lesiones corporales u otros perjuicios a la salud, así como la pérdida de bienes o perjuicios causados a bienes de estados o de personas físicas o morales o de organizaciones internacionales intergubernamentales. B. El término de lanzamiento denotará también todo intento de lanzamiento. C. Se entenderá por estado de lanzamiento cuando un estado que lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial, un estado desde cuyo territorio, desde cuyas instalaciones se lanza un objeto espacial. D. El término objeto espacial denotará también las partes componentes de un objeto espacial, así como el vehículo propulsor y sus partes. Artículo 2. Un estado de lanzamiento tendrá responsabilidad absoluta y responderá de los daños causados por un objeto espacial suyo en la superficie de la Tierra a las aeronaves en vuelo. Artículo 3.
Cuando el daño sufrido fuera de la superficie de la Tierra por un objeto espacial de un estado de lanzamiento por las personas o los bienes a bordo de dicho objeto espacial sea causado por un objeto espacial de otro estado de lanzamiento. Este último estado será responsable únicamente cuando los daños se hayan producido por su culpa o por culpa de las personas de las que sea responsable. Artículo 5. Cuando los daños sufridos fuera de la superficie de la Tierra por un objeto espacial de un estado de lanzamiento o por las personas o los bienes a bordo de este objeto espacial sean causados por un objeto espacial de otro estado de lanzamiento y cuando de ello se deriven daños para un tercer estado o para sus personas físicas o morales, los dos primeros estados serán mancomunados y solidariamente responsables por ese tercer estado, conforme se indica a continuación. A. Si los daños han sido causados al tercer estado en la superficie de la Tierra o han sido causados aeronaves en vuelo, su responsabilidad ante este tercer estado será absoluta. Si los daños han sido causados a un objeto espacial de un tercer estado o una persona o los bienes a bordo de este objeto espacial fuera de la superficie de la Tierra, la responsabilidad ante este tercer estado se fundará en la culpa de cualquiera de los dos primeros estados o en la culpa de las personas de que sea responsable cualquiera de ellos. En todos los casos de responsabilidad solidaria mencionados en el párrafo 1 de este artículo, la carga de la indemnización por los daños se repartirá entre los dos primeros estados según el grado de culpa respectiva. Si no es posible determinar el grado de la culpa de cada uno de estos estados, la carga de la indemnización se repartirá por partes iguales entre ellos. Esta repartición no afectará el derecho del tercer estado a reclamar su indemnización total en virtud de este convenio a cualquiera de los estados de lanzamiento que sean solidariamente responsables o a todos ellos. Artículo 5. Si dos o más estados lanzan conjuntamente un objeto espacial, serán responsables solidariamente por los daños causados. Un estado de lanzamiento que haya pagado la indemnización por daños tendrá derecho a repartir contra los demás participantes en el lanzamiento conjunto. Los participantes en el lanzamiento conjunto podrán concertar acuerdos acerca de la distribución entre sí de la carga financiera respecto de la cual son solidariamente responsables. Tales acuerdos no afectarán al derecho de un Estado que haya sufrido daños a reclamar su indemnización total, de conformidad con el presente convenio, a cualquiera o a todos los estados de lanzamiento que sean solidariamente responsables. Un estado desde cuyo territorio o instalaciones se lanza un objeto espacial se considerará como participante de un lanzamiento conjunto. Artículo 6. Salvo lo dispuesto en el parágrafo 2 de este artículo, un estado de lanzamiento quedará exento de responsabilidad absoluta en la medida de que demuestre que los daños son total o parcialmente resultado de la negligencia grave o de un acto de omisión cometido con la intención de causar daños por parte de un estado demandante o de personas físicas o morales, quien este último estado represente. No se concederá exención alguna en los casos en los que los daños sean resultados de actividades desarrolladas por un estado de lanzamiento en las que no se respete el derecho internacional, incluyendo en especial la Carta de las Naciones Unidas y el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna u otros cuerpos celestes. Artículo 7. Las disposiciones del presente convenio no se aplicarán a los daños causados por un objeto espacial del estado de lanzamiento a nacionales de dicho estado de lanzamiento, nacionales de un país extranjero mientras participen en las operaciones de este objeto espacial desde el momento de su lanzamiento o cualquier fase posterior al mismo, hasta su descenso, o mientras se encuentren en las proximidades inmediatas de las zonas previstas para el lanzamiento o la recuperación, como resultado de una invitación de dicho estado de lanzamiento. Un estado que haya sufrido daños o cuyas personas físicas o morales hayan sufrido daños podrá representar a un estado de lanzamiento una reclamación por tales daños,
Si el estado de nacionalidad de las personas afectadas no ha presentado una reclamación, el Estado podrá presentar a un estado de lanzamiento una reclamación respecto a los daños sufridos por residentes permanentes. Vamos a quedarnos en esta parte y la siguiente clase lo vamos a concluir, por favor. Entonces, hasta la siguiente clase, chicos, que tengan una buena noche. Igualmente, doctora, hasta luego.